Cuando hablamos de preparar un postre para una celebración como la Navidad, siempre surge la pregunta, ¿cómo puedo hacer que sea más atractivo y delicioso? La respuesta es simple, corazones. Solo necesitas crear un postre que sea auténtico y sobre todo que quede delicioso. Por eso el día de hoy te voy a compartir cómo puedes preparar una deliciosa gelatina de mosaico con 3 leches que hará que tu Navidad sea inolvidable. Y lo mejor de todo es que es súper facilito de hacer. Para empezar necesitamos gelatina de colores, que es la base principal del mosaico. Puedes utilizar cualquier combinación de colores que te gusten, pero para esta receta yo voy a utilizar verde y rojo. Luego necesitamos también, para preparar esta deliciosa receta, una lata de leche evaporada. Vamos a ocupar también una lata de leche condensada. Y para esta receta muy importante y darle este sabor cremosito, vamos a poner un poco de queso crema. Y también para preparar esta deliciosa receta vamos a necesitar, muy importante, grenetina. Yo lo pude conseguir en esta presentación que vienen en sobrecitos, así es que una vez que ya tenemos todos los ingredientes, ahora sí lo que vamos a hacer es ir a preparar este delicioso postre. Primeramente vamos a empezar a preparar la primera base de la gelatina. Para eso vamos a poner a hervir 2 tazas de agua. Una vez que el agua ya esté hirviendo, vamos a vertir todo el sobrecito de gelatina. Lo vamos a mezclar súper bien para que se incorpore la gelatina. Una vez que ya esté bien disuelto, le vamos a agregar 2 tazas de agua a temperatura ambiente. Una vez que ya tenemos la mezcla lista, la vamos a vertir en el molde donde vamos a preparar la primera base para esta gelatina de mosaico. Es muy importante que tomen en cuenta el tamaño del molde dependiendo de qué tamaño van a querer que queden los cuadritos para el mosaico, ¿ok? Y una vez que ya tenemos preparada la primera base, ahora sí vamos a preparar la segunda base, que es de limón. Para eso solo necesitamos hacer el mismo procedimiento, las 2 tazas de agua caliente, vertimos el sobrecito, lo disolvemos súper bien y agregamos las 2 tazas de agua a temperatura ambiente. Una vez que ya esté listo, vamos a vertir toda la mezcla en el molde que vamos a necesitar. Y una vez que ya tenemos listas nuestras 2 bases de gelatinas, las vamos a reservar unas cuantas horas a temperatura ambiente para que endurezcan. Y ya que estén listas, ahorita les muestro cómo es que quedaron. Pues ya han pasado unas cuantas horas y quiero mostrarles qué bonitas se miran. Miren qué deliciosos quedan cuando endurecen hacia temperatura ambiente. Pues vean, una vez que ya está listo, ahora lo que voy a hacer es partir los cuadritos. Esto es muy importante, que ustedes lo van a dejar del tamaño que ustedes quieran dejar este delicioso postre, ¿ok? Miren, les voy a mostrar cómo este queda súper firme, y eso que no lo metimos para nada a refrigeración, simplemente quedaron enfriando a temperatura ambiente y la verdad endurecieron súper bien. Así es que por eso les recomiendo muchísimo las cantidades de agua. No se vayan a pasar para que les vaya a quedar este postre bien firme y que no les vaya a quedar aguadito, ¿ok? Pero bueno, una vez que ya tenemos todos estos cuadritos listos, ahora sí que nos vamos a ir a preparar la base de 3 leches. Primeramente vamos a empezar preparando la grenetina. La tenemos que tener ya previamente lista para que cuando tengamos la mezcla de la leche lo podamos vertir fácilmente, ¿ok? Y para preparar esta mezcla solamente vertir los 4 sobrecitos que vienen en la cajita en una taza de agua. Lo voy a dejar aquí una vez que ya esté disuelto y lo voy a reservar. Después empezamos a preparar, ahora sí, la mezcla de las 3 leches. Poniendo en la licuadora una taza de leche fresca, agregamos 50 gramos de queso crema, vertimos toda la lata de leche condensada, agregamos la lata de leche evaporada. Para darle un mejor sabor vamos a agregarle 1,5 cucharadas de vainilla, tapamos súper bien y lo vamos a llevar a licuar. Hay que asegurarnos que todos los ingredientes estén ya bien mezcladitos para ahora sí poderle agregar la grenetina. Es muy importante que lo vayan agregando poco a poquito. Les recomiendo muchísimo que al momento de agregar la grenetina que pongan la velocidad de su licuadora en lo más bajito. Y pues una vez que ya tenemos la mezcla lista, ahora sí vamos a empezar a preparar este delicioso postre montando todos los ingredientes. ¿Saben qué es lo mejor de este postre? Es que no necesitas ser ni un experto para poder prepararlo. Y la verdad no necesitas ser un experto en repostería para lograr un resultado impresionante.
Y sin embargo, con un poco de práctica y algunos consejitos valiosos, puedes crear un delicioso postre que sea el centro de atención en cualquier celebración. Así como este delicioso postre que estamos preparando el día de hoy, que una vez que ya tenemos todos los cuadritos que vamos a ocupar para hacer el mosaico, vamos a agregarle toda la salsa de las 3 leches. Les recomiendo muchísimo que no lo avienten directamente a la gelatina que ya tienen preparada, porque si no está totalmente fría la mezcla de las 3 leches, van a salir grumitos de la base de la gelatina y no queremos que eso pase, ¿ok? Para hacer una gelatina limpia, les recomiendo mucho que lo hagan de esta manera. Una vez que la gelatina haya enfriado un poco a temperatura ambiente, lo vamos a tapar con un poco de papel film para evitar a que le vaya a caer un poquito de basura y poderlo meter a refrigeración, ¿ok? Vámonos al refrigerador. Finalmente, después de unos cuantos pasos y de esperar también unas cuantas horas, es momento ahora sí de la verdad. Vamos a ver qué tal salió este delicioso postre y checar cómo es que nos quedó, ¿ok? Ahora sí viene la mera hora chingüengüenchona. Vamos a servir un poco de este delicioso postre. Ha llegado la mera hora de la verdad. Vamos a servir una buena rebanada de esta deliciosa gelatina. Uy, se mira espectacular. No puedo negarlo que el mosaico se mira impresionante con estos colores. La salsa de 3 leches se mira cremosísima y súper deliciosa. Por eso les digo que este postre es perfecto para cualquier celebración y especialmente en la Navidad. La verdad quedó espectacular, el sabor es impresionante, cremosito, refrescante, delicioso. Les recomiendo muchísimo esta receta, no se queden con las ganas de preparar un postre sencillito, fácil, con poquitos ingredientes y que quede bien perris. Ahora cuéntame tú cuál es tu postre favorito, ¿me podrías compartir en un comentario? Miren, me sirvió un poquito más. Yo amo este tipo de postres, más que son bien sencillitos y tienen un sabor espectacular. Yo se los recomiendo muchísimo, chicos, para ahora estas temporaditas que son fiestas familiares. Es un postrecito que la verdad no les va a costar mucho prepararlo. Una gelatina de 3 leches con 2 sencillos sabores, que es de cereza y de limón, que creo que es una combinación perfecta. No gastas muchísimo y yo sé que con estos postrecitos haces feliz a cualquier miembro de la familia. Y pues miren, vean, ya nos acabamos una buena tajadota de gelatina y la verdad, como les comento, esto quedó espectacular. Yo los invito a que preparen este delicioso postre. Es algo súper sencillo. De hecho, esta todavía le hace falta enfriar más. Nada más que nosotros somos bien, pero bien gulos y nos pusimos a comer antes. Pero esto, si lo dejas enfriar unas 24 horas, tenlo por seguro que agarra una textura mucho más firme. Tiene mucho que ver qué tan fría esté esta gelatina para que agarre su textura con más firmeza. Pero la verdad, es toda una delicia. Así es como concluimos con este delicioso postre, chiquillos y chiquillas culinaris. Espero les haya gustado muchísimo esta receta. La verdad, a mí me encantó. Esto es uno de mis postres favoritos porque es muy súper sencillo y la verdad no necesitas mucho para poderlo elaborar. Así que los invito a que la preparen. Si les gustó la receta, no olviden dejarnos en un comentario. Regálenos un like, chiquillos. Y si gustan ayudarnos a compartirla, se los agradezco con todo mi corazón. Antes de irnos, chiquillos, si eres nuevo por aquí y te gustó muchísimo la receta, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta y así no te pierdes ninguna de ellas. Nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga. Bye bye.